si tenemos, como les decía, si tenemos nuestra muestra, ¿no? Docentes, de repente solo 22, que es muy pequeñita, ¿no? Tenemos que estudiar a todos los docentes. No podemos ahí buscar y decir, hacer una selección, ¿no? O con una fórmula, no es necesario, ¿ya? Pero si vamos a trabajar de repente quiero trabajar solamente con estudiantes de nivel secundario, ¿no? Pero secundario, en mi colegio son 400, entonces yo tengo que sacar sí o sí una muestra, utilizando el cálculo acá en base a la fórmula, ¿ya? Si es muy gigante, entonces no, hay que trabajar con esta fórmula para una población desconocida. Y ya les dije, si no, si es muy pequeñita, si solo voy a trabajar en investigación con 22 docentes, 30 docentes, entonces todos tenemos que trabajar con todos. Máximo o mínimo, perdón, para sacar la fórmula son 50, mínimo. Por eso tu población tiene que ser arriba de 50. Entonces hay que considerarlo también. Entonces, existen dos formas para elegir a nuestros participantes, ¿ya? Por un lado tenemos al muestreo probabilístico y al no probabilístico, ¿ya? El probabilístico, ¿no? Todos los elementos tienen igual probabilidad de selección. Todos pueden ser seleccionados o partícipes, ¿ya? Permite estimar el error muestral, ¿no? Del 5% y favorece generalización de los resultados. Acá todos están aptos para participar. En el no probabilístico, ¿no? Se utiliza cuando no existe un marco muestral completo o el acceso es restringido. Y entonces ahí sí necesita realizar un muestreo no probabilístico, ¿no? Porque sus resultados deben interpretarse con mucha prudencia. Hay que tener mucho cuidado al utilizar esto, ¿ya? Pero por lo general, ¿no? Utilizar el probabilístico o no probabilístico va a depender del investigador, ¿no? Entonces, la ruta matemática, ¿no? Acá siempre vamos a elegir a partir de estos elementos. Puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerados, ¿no? Puede ser intencional, no intencional, ¿no? Aquí lo vemos, por conveniencia o censal, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esto. Puede ser aleatorio simple, ¿a qué me refiero? ¿No? Un sorteo, ¿no? Que requiere una población homogénea y una lista completa y confiable. Voy a trabajar con estudiantes de segundo secundario, ¿no? Tienen características similares, ya, es por su selección, es aleatorio simple, ¿no? No solamente necesito tener que esta población sea homogénea, ¿ya? En el sistemático, ¿no? Vamos a seleccionar cada, ¿no? Elemento a partir de una lista ordenada, cuidando siempre patrones ocultos en la lista. ¿Ya? El uno, el 2, o sea, no puedo saltar. Por eso sistemático tiene que ser correlativo. ¿Ya? Eso. Y no puede haber errores acá. El estratificado básicamente va a dividir la población en grupos, ¿ya? En niveles, varón, mujer, ¿no? Edad incluso, ¿no? Y va a seleccionar una muestra de cada estrato, ¿ya? El nivel uno, el nivel 2 o el nivel 3. Este certificado básicamente va a trabajar incluso cuántos años de permanencia tiene un docente en la institución, los que han trabajado 5 años, 8 años, los va a ir estratificando por niveles, ¿ya? El conglomerado va a seleccionar grupos naturales, ¿no? Enteros al azar, ¿no? Aulas completas en lugar de individuos sueltos, ¿no? En el aleatorio simple, ¿no? En el aleatorio simple digo estudiantes, ¿no? 20, 50 estudiantes, pero acá primero A, ¿no? Son conglomerados como aulas completas, ¿ya? Entonces, paralelo o grado completo. Esa es la forma en la que se va eligiendo la muestra, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir también, ¿no? Cuando esta práctica funciona, cuando el azar puro no es una opción viable, cuando esta no es una opción viable, pues vamos a ir acá. Puede ser intencional nuestra muestra, por conveniencia o censal, ¿ya? La intencional selecciona casos o expertos por criterios muy específicos, no permite generalizar estadísticamente, ¿ya? Entonces nosotros de manera intencional vamos a elegir. Por conveniencia, seleccionamos los casos más accesibles, ¿ya? Debido a restricciones del contexto. De repente yo como investigador no voy a poder tener acceso a toda la unidad educativa ni a todos los estudiantes. Entonces yo voy a ir y voy a buscar los más accesibles. Es por eso, por conveniencia. El censal, ¿no? Incluyo a toda la población, ¿no? A toda aquella población que es accesible, que no sea muy amplia. Ya tiene que ser pequeña y accesible, ¿no? Entonces no equivale al azar, pero es pertinente, ¿ya? Eso es por censal, el muestreo censal, ¿ya? Entonces, si elijo un muestreo, por ejemplo, algo que considerar acá por conveniencia, ¿no?
debo declarar obligatoriamente esta decisión como una limitación en mi estudio. Ya al momento de, ¿no?, elaborar ya los resultados, tengo que tomar en cuenta y mencionar que está siendo una limitante en mi estudio, ya que mi muestra ha sido, ¿no?, elegida por conveniencia. He seleccionado, ¿no?, los casos más accesibles, ya que no se tuvo un acceso al 100% en la institución donde se realizó la investigación. Tengo que mencionar eso. Ya entonces, ¿cuál es la forma, ¿no?, de iniciar después de ya haber elegido mi población, ¿no?, mi muestra, ¿no?, por uno de estos caminos que me he ido? Entonces tengo que ver ahora de qué manera voy a analizar todo aquello. Miren, por ejemplo, la unidad de análisis va a definir, decidimos estudiar al docente, por ejemplo acá, un ejemplo clarito, ¿no? El universo va a ser ubicarnos, ¿no?, el problema en todas las escuelas secundarias del sistema. Un ejemplo, claro, esto es una investigación obviamente muy grande, ¿no? Pero todas las escuelas, todos los colegios. Mi población, vamos a filtrar a los docentes de secundaria del distrito X, ¿no? Gestión 2026, total, 380, un ejemplo, ¿no? Mi muestreo, vamos a elegir un muestreo probabilístico estratificado, ¿no? Para asegurar representación por turnos, ¿ya? Es probabilístico y estratificado, no se olviden acá, ¿no? El probabilístico, ¿no? Todos los elementos tienen igual probabilidad de selección, y estratificado, ¿no? Va a dividir la población en grupos y en base a eso voy a sacar mi muestra, ¿ya? Y el tamaño, voy a aplicar la fórmula para una población finita que yo conozco, por eso les decía eso, ¿no? Entonces mi meta final va a ser de esta forma, ¿no? Mi muestra va a ser, ¿no?, de 120 docentes, que lo he hecho en base a la fórmula, listas para responder a nuestro instrumento. Recién voy a poder aplicar mi instrumento, no antes. Necesito tener mi muestra para poder realizar, ¿no?, esta recolección de información. Y esta es la forma, ¿no?, de trabajar. Universo, población y muestra, no se olviden, ¿ya? Y el tamaño al que vamos a aplicar la muestra. Después de generar, ¿no?, mi muestra, voy a seleccionar ahora mis técnicas de investigación. Ojo, en su perfil tiene que estar redactado, ¿no?, acá, todo esto, qué es universo, qué es población y qué es muestra, y obviamente acompañado con la definición a través de un autor que respalde qué es universo, que respalde qué es muestra y qué es la población. Y por debajito tengo que redactar recién, ¿no?, cuántas unidades educativas son mi universo, por ejemplo, o el colegio, quiénes van a ser mi población y cuál va a ser mi muestra, quiénes van a ser mi muestra. Y ahí para eso tengo que realizar el cálculo de mi muestra. Ya eso ya lo tenemos que tener, ¿ya? También mencionar si mi muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico, ¿no? Va a ser, ¿no?, elegido por aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados, ¿no? O de manera intencional por conveniencia censal. Entonces tengo que mencionar esto en mi perfil, ¿ya? Y lo tengo que hacer de esta forma, ¿no? Entonces, más o menos así es la redacción que yo le tengo que dar a mi perfil. Recién, después de haber elaborado y definido qué es la población, ¿no?, que es el universo y la muestra, tengo que llegar a las técnicas de investigación. ¿Cuáles son mis técnicas de investigación? Para eso vamos a entender primero qué es una técnica, la diferencia fundamental, ¿no?, entre lo que es la técnica y el instrumento, que muchas veces lo confundimos, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que una técnica es el procedimiento general para obtener los datos. ¿Qué, no? O sea, los procedimientos. ¿Qué voy a hacer yo para obtener esto? ¿Cómo voy a obtener esto? ¿Cuál es la técnica que voy a utilizar? ¿Qué procedimiento voy a utilizar para obtener algo? ¿Ya? Entonces, el instrumento va a responder esto. Es el recurso concreto con el que se registran los datos. Es lo que yo ya tengo a la mano, por eso es mi instrumento, ¿no?, con el que yo voy a, ¿no?, elegir. Entonces, en el enfoque cuantitativo, ¿ya?, la técnica siempre debe permitir medición, no se olviden eso, porque esto igual en el enfoque cualitativo lo utilizamos, ¿no? El esquema o formato es para todos igual, ¿no? Entonces hay que considerar esto. La técnica siempre debe permitir medición, registro sistemático, codificación y análisis. En base a eso tenemos que elegir nuestros instrumentos y técnicas, ¿ya? Ya sabemos qué es la técnica, ¿no? Es el procedimiento, pero ¿cómo voy a medir? ¿Cómo y con qué voy a medir?
¿Ya? Esas son las dos preguntas que tengo que hacer. ¿Cómo y con qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser mi técnica? ¿Y pero con qué? ¿Ya? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos al momento de elegir nuestros instrumentos, ¿ya? Y tenemos 5 caminos, 5 técnicas cuantitativas, ¿ya? Que podemos utilizar, ¿ya? La primera y la más conocida y la más aceptada por todos, ¿no? Es la encuesta. Esta. Es la más aceptada, la más acertada, y de hecho es la única que creo que, no, la más organizada con la que se trabaja. Luego tenemos esta segunda que es prueba o test. Va a depender, ¿no? ¿Qué es lo que queremos medir por eso? Quiero medir el estrés, entonces voy a utilizar un test que va a medir el estrés. Quiero hablar de la autoestima, entonces voy a utilizar un test. Quiero medir clima organizacional, entonces de repente acá. Quiero medir el liderazgo directivo, entonces voy a utilizar una encuesta, ¿no? Pero si yo voy a medir algo, ¿no? Si yo voy a controlar, voy a manipular alguna variable, entonces tengo que hacer una prueba o un test, ¿ya? Si yo voy a realizar, ¿no? Una entrevista estructurada, que les dije que esto va mucho más allá, ¿no? Esta técnica generalmente, básicamente, responde al cualitativo, si lo leemos así, pero si está estructurada, ¿no? Con ciertos datos cuantitativos, sirve. Si no, no, tiene que ser de esa forma. El análisis documental, como les decía, igual, tiene que solamente ser estudiado desde el punto de vista cuantitativo netamente, ¿ya? Y la observación igual, estructurada, donde me genere a mí datos cuantitativos, numéricos. Por eso la observación, al momento de utilizar esta técnica, tiene que estar muy bien estructurada, ¿ya? Pero, como les digo, no nos hacen muchas veces valer esto, ¿no? Por ser y hablar del enfoque cuantitativo, ¿no? Y muchos autores solamente van a defender estos dos. Entonces, como sugerencia, de repente también podemos utilizar entre la encuesta o la prueba o test, ¿ok? Esos dos. Eso como técnicas, ya las técnicas más utilizadas. En su perfil, entonces, ustedes le van a poner encuesta, ¿no? La presente investigación, ¿no? Utilizará como técnica la encuesta. Según tal autor mencionan que la encuesta es la. Entonces, así tienen que poner. O si va a ser una prueba o test, utilizará la prueba o test, ¿no? Entonces vamos a mencionar la prueba o test y qué autor lo tiene. Eso también tenemos que mencionar en el perfil de tesis, ¿ya? La encuesta, y aquí lo tenemos, ¿no? A manera detallada, nos va a permitir medir variables frecuentes, ¿no? Un instrumento asociado, ¿ya? Primero que nos va a permitir obtener datos estandarizados de muchos sujetos de encuesta, ¿ya? O sea, no es algo así. Datos numéricos, como les dije. Variables frecuentes, percepciones, satisfacción, clima, institucional, liderazgo, gestión, lo que les decía, ¿no? Para eso nos va a ayudar la encuesta, ¿ya? El cuestionario siempre, eso sí, por favor, ¿no? Siempre veo en las tesis, siempre háganlo tipo Likert, por favor, háganlo tipo Likert. No lo hagan, ¿no? De la otra forma, ya háganlo tipo Likert. Es en la escala Likert. Esos errores muchas veces cometimos, no lo hacemos en escala Likert, entonces ahí también hay fallas, ¿ya? Entonces ahí, por favor, tomen en cuenta eso. La observación estructurada, lo que les decía, ¿no? Registro sistemático de conductas o eventos. Las variables generalmente prácticas docentes, participación, cumplimiento de procedimientos, cumplió, sí, no, cuánto, en qué niveles lo cumplió, por eso deben ser bien estructuradas. Y el instrumento, miren, lista de cotejo, escala de observación y guía estructurada, ¿ya? Si hablamos desde la mirada del enfoque cuantitativo. El análisis documental, ¿no? Nos debe servir para extraer datos de registros, archivos o reportes. Ya, esta técnica, eso es lo que nos permite. Ya, entonces su perfil también tiene que estar esto, pero en base a un autor redactado, ¿no? Las variables que mide por lo general, miren, numéricamente asistencia, permanencia, calificaciones, eficiencia de gestión. Entonces, si lo vemos de este lado, sería un análisis cuantitativo, ¿no? Y el instrumento asociado, ficha de análisis, documentales o matriz de registro, que deben estar de manera numérica.
Luego tenemos la prueba o test, que son los más utilizados. Nos va a permitir medir conocimiento, logro o competencia de los estudiantes, ¿no? Como les decía, rendimiento académico, si es que queremos hacer una prueba o test, si vamos a querer medir la autoestima, si vamos a querer medir estrategias de afrontamiento, la personalidad y entre otros. Generalmente son pruebas estandarizadas. Rendimiento académico, comprensión lectora, competencias digitales, ¿no? Entonces, siempre van a ser pruebas o test. Ya, no se olviden de eso. El instrumento asociado, una prueba objetiva, un test estandarizado, una rúbrica cuantitativa. Ya, tiene que ser cuantitativo. ¿Ya? En administración y gestión educativa he visto muy poco en cuanto al uso de estos test. Generalmente he visto muchas encuestas como técnica. Pruebas o test lo he visto muy poco, ¿ya? Tienen que ser estandarizadas y validadas. Ese es un aspecto muy importante al utilizar esto. No es que nomás yo realizo mi cuestionarito, lo hago hacer con la IA y ya está, listo. No, tengo que validar ese instrumento. Luego tengo la entrevista estructurada, que me va a permitir respuestas verbales, codificables, ojo, ya bajo preguntas fijadas. Por eso tiene que ser lo más cuantitativo posible. Tiene que ser codificable. ¿Ya? Opiniones de directivos, expertos, valoración institucional, siempre con una mira a una guía de entrevista estructurada. ¿Ya? Como les digo, esto más que todo lo utilizamos en el ámbito cualitativo. No lo vamos a ver en el cuantitativo, ¿ya? Pero es necesario mencionar también un poquito sobre ello, ¿ya? Los únicos validados para el cuantitativo, no se olviden, son estos dos. La encuesta y la prueba o el test, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Entonces, su perfil ya tienen, me pueden poner encuesta o prueba o test, nada más. No me pongan observación, no me pongan entrevista, nada de eso. No, no, no lo pongan, por favor, ¿ya? No es el enfoque cuantitativo, porque sus tesis, por ejemplo, los perfiles que estamos haciendo son netamente cuantitativos. Ahora, ¿cómo elijo yo? ¿No? Mi técnica. Siempre va a depender también de nuestra variable. No, no siempre, ya va a depender, una parte va a depender, ya por experiencia les digo, no todo, ya una parte. La encuesta, ¿no? Si usamos un cuestionario que nos necesite decir que necesito medir percepciones, entonces la encuesta. Si necesito medir desempeño observable, la observación, utilizando una lista de cotejo. Si necesito medir indicadores institucionales, entonces análisis documental, usando una matriz. Si necesito medir nivel de conocimiento, entonces una prueba o un test estandarizado. Si necesito medir opiniones de expertos, entonces la entrevista estructurada, no semiestructurada ni no estructurada, tiene que ser estructurada, ¿ya? Pero nuevamente repito, tal vez repito mucho en esto y esto, en enfoque cuantitativo, ambas, las dos, ¿ya? Generalmente son esas dos. Entonces no nos vamos a olvidar, ¿no? La técnica es el cómo voy a medir esto y con qué, ya les dije eso anteriormente, ¿no? Sin importar la técnica que nosotros vayamos a elegir, ¿no? Los datos obtenidos que tengamos deben siempre permitirnos codificar, analizar de manera estadística. Por eso les digo, vayamos a elegir bien esta más, ¿no? Porque tenemos que llegar a estos tres. Si no me permiten, si mi técnica no me permite, entonces ni modo, no voy a poder hacer eso. Entonces estoy haciendo algo mal. Ahora vamos a ver los instrumentos. Si hemos visto cómo puedo medir, ahora voy a ver con qué voy a medir, con qué instrumento, con qué. Ya los instrumentos de investigación básicamente son nuestros recursos, es nuestro material de trabajo, por decirlo así, con lo que yo voy a registrar información, ¿no? Su misión es capturar este fenómeno, este objeto que estoy realizando de manera más objetiva o fiel posible, ¿ya? Para que a su vez esto se pueda transformar en datos medibles exactos que puedan ser analizados, ¿ya? Hay que considerar que, ¿no? El presente acá es un mundo de las ideas, nuestra teoría como tal, ¿no? Pero yo al utilizar el instrumento voy a llegar al mundo de los datos, al mundo de la realidad, ¿ya? Obviamente esto me lo va a permitir sin mi instrumento y sin mi técnica yo no podría recolectar datos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a
ver todo aquello. ¿Dónde está el secreto? Está en la operacionalización de mi variable, ¿no? Entonces, en la investigación cuantitativa, ¿no? No vamos a hacer nuestras preguntas al azar, no puedo, ¿no? A ver, clima institucional, a ver, me inventaré, haré esto, no, no, no puedo hacer eso. Debo aterrizar mis ideas paso a paso, considerando los siguientes aspectos. Primero, el tema general a investigar, la variable, puede ser clima institucional. Dimensión, ¿no? Las partes o áreas que componen este tema, clima institucional, liderazgo directivo, motivación, comunicación, ¿no? Sus dimensiones. ¿Cuáles son los indicadores, lo que me permite evidenciar a mí esto, ¿no? La señal visible o medible de esta dimensión, ¿no? De la dimensión como tal. Y el ítem, la pregunta exacta, ¿no? Y el punto de observación final. En base a eso yo puedo realizar, ¿no? O, perdón, elegir o seleccionar mi técnica e instrumento, ¿ya? Los requisitos indispensables, ¿cuáles son? Para elegir mis instrumentos, confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad tienen que estar, ¿no? Eh, estos resultados consistentes y estables, ¿no? Si se repite la medición, tiene que haber confiabilidad en mis resultados, ¿no? Dos, el grado del instrumento, ¿no? En el que yo estoy manejando y cómo lo voy a medir, ¿no? Cómo voy a medir una variable, ¿no? Debe ser esa, no puedo salirme a otra cosa, ¿no? Tengo que realmente medir mis variables. Realmente este instrumento que estoy manejando, por ejemplo, mi cuestionario, mide clima institucional, ¿sí? ¿Es validero? Si es validero, si mide esto, entonces está bien. Si no, no. Y objetivo, ¿no? La influencia del personal investigador y al aplicar y calificar. Tiene que haber objetividad. Mi cuestionario me tiene que permitir a mí ver realmente lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Entonces, hay que elegir por eso la herramienta adecuada, ¿no? En base a eso también, ¿ya? Primero, para preguntar percepciones, ¿ya? Un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, si quiero saber sobre percepciones, cuestionario, escala, tipo Likert. ¿Cuál sería mi técnica? Sería la encuesta, ¿no es cierto? Mi instrumento va a ser el cuestionario, esa hojita con las preguntas que ya están ahí. No, cuidado, me pongan al revés. Mi técnica va a ser el cuestionario y mi instrumento la encuesta. No, no, para nada. Y ahí también veo muchas confusiones al momento de revisar las tesis. No están ahí confundiendo técnica e instrumento. ¿Ya? No se olviden, la técnica es la encuesta y la herramienta o el instrumento es el cuestionario. No se olviden. ¿Ya? Escala tipo Likert tiene que ser. Si quiero, esto más es cualitativo, como les decía, ¿no? Para observar prácticas y eventos. Lista de cotejo, guía de observación, ¿no? Estructurada es, la técnica es la observación. Ya no se van a olvidar. Para extraer, ¿no? Análisis documental es la técnica, ¿no? Ficha documental y prueba objetiva, datos y conocimientos. No, acá de repente yo lo dividiría, ¿no? Creo que lo manejan así. Pero esta prueba, ¿no? También tiene su técnica, ¿no? Una prueba objetiva o test, como les decía, ¿no? Tiene su propia técnica también acá. ¿Ya? Entonces, esto tal vez acá debería de venir solamente acá, datos y conocimientos, ¿ya? Pero está dentro. Ahora vemos acá, miren el cuestionario, ¿a qué hace referencia como instrumento? Miren, es un conjunto de preguntas o ítems organizados por dimensiones, ideal para encuestas sobre el clima, satisfacción o liderazgo, ¿no? El criterio siempre debe incluir instrucciones claras, datos generales y una escala definida. No se olviden de eso al momento de realizar su cuestionario, ¿ya? Los ítems con opciones graduadas, acuerdo, frecuencia o valoración, ¿no? Ideal para medir actitudes e instrucciones. El criterio debe cuidar el equilibrio entre la dimensión y la claridad de las categorías, ¿ya? Por eso aquí de la operacionalización de las variables sale nuestro instrumento incluso, ¿ya? Y la teoría que tenemos, por eso el sustento teórico es muy importante, ¿ya? Para construir todo esto, todo este apartado. Luego la lista de cotejo, ¿no? Que generalmente está en la parte, ¿no? Más cualitativa.
¿no? Pero es un registro de presencia o ausencia, ¿no? La infraestructura de la unidad educativa XY es adecuada, sí o no. Simplemente tiqueamos, 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 ¿no? Son uso común verificar el cumplimiento de procedimientos, como les digo, es tiquear, sí, no, nada más. Los criterios deben ser 100 observables o no ambiguos, es decir, sí o no. Luego tenemos la guía de observación estructurada, ¿no? Debe estar organizada por indicadores para observar prácticas, eventos dinámicos, reuniones, clases o atención, ¿no? Acá se debe definir claramente la escala, los momentos precisos de observación y los criterios de registro. Por ejemplo, el niño logró realizar cierto ejercicio, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Positiva o negativa. Igual, tiene que estar muy bien certificado la guía de observación. La ficha documental, ya lo habíamos dicho, esto es netamente para extraer datos, ¿no? Documentos, archivos, asistencia, calificaciones, actas, ¿no? Siempre debe tener campos estandarizados si vamos a hacerlo desde el punto de vista cuantitativo y provenir de una fuente verificable, ¿ya? Si lo vamos a hacer. Por ejemplo, extraer notas son números, ¿no? Y es cuantitativo, entonces tiene que ser de una fuente verificable. Las libretas, no sé, los boletines y eso, todo aquello. La prueba objetiva no son reactivos, básicamente, ¿no? Con respuestas calificables. Eso es cuantitativo, ¿no? Vamos a medir el aprendizaje, las competencias, conocimientos, ¿ya? O sea, acá siempre debe contar con una tabla de especificaciones, ¿no? Clave de respuestas y criterios de dificultad también. Esta también pertenece a la cuantitativa. Entonces, estos son los instrumentos que se pueden utilizar en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Tengan cuidado con la entrevista, tengan cuidado con la observación y tengan cuidado con el análisis o ficha documental, ¿ya? Como técnicas, perdón, como técnica, la ficha es el instrumento. La validación de instrumentos ahora, como les decía, no es nomás que yo construya, ¿no? Mi cuestionario. A ver, le digo a la IA, a ChatGPT, ya, elaboro un cuestionario de 20 preguntas sobre el clima institucional. Lo va a hacer, ya está, ya lo tengo, ¿no? Pero, y le digo, en la escala de Likert, ya, eso más, listo, está muy bien. Pero ahora, este instrumento, ¿lo aplico directamente? No, yo no puedo aplicarlo directamente porque no está validado. ¿Quién me ha dicho a mí que mi instrumento es válido? Tiene que estar validado mi instrumento. Ya ahí muchas veces también cometemos el error ¿no? De realizar muchos instrumentos y aplicarlos. En investigación no se debe de realizar eso. Tenemos que validar nuestro instrumento. Nuevamente. Entonces, ¿qué no es validar? ¿Ya? Lo que no es. No significa pedir una firmita de expertos, ¿no? Decir, validame mi instrumento, di que está bien, ¿no? Y el experto te lo va a firmar, ah, ya tan. No. La validación de instrumentos, estimados participantes, es básicamente revisar todo tu instrumento, ¿no? Desde la primera parte, toda la estructura, todo el contenido que tiene las preguntas, ¿no? Sí, responde claramente con los objetivos que tú te has planteado ya en tu investigación. Entonces va a suponer revisar la correspondencia exacta entre tu teoría, tus preguntas, la escala y el análisis final. Tengo que revisar todo. Tiene que estar muy bien elaborado tu instrumento. Si responde a tu tema, si tiene relación con la teoría que tú has hecho, si va a responder realmente a tu tema. Entonces, la validación de instrumentos va a permitir sustentar, ¿no? Que estos datos que yo voy a recolectar sean pertinentes, consistentes, adecuados, pero por sobre todo que respondan a mi objetivo primordial y general, ¿ya? Básicamente eso es la validación de instrumentos. Por eso es válido, que sea válido, ¿no? Pero ¿en qué sentido? En que sea completo, esté muy bien elaborado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son, ¿no? Los tres pilares de un instrumento impecable al momento de realizarlo? Tiene que cumplir con estos tres: validez, confiabilidad y objetividad. El experto va a revisar bajo estas tres miradas, ¿no? ¿Con quiénes hacemos validar? ¿No? Lo podemos realizar a través de expertos, es decir, si mi tema es clima institucional, entonces mi director es un experto. ¿Por qué es un experto? Porque él sabe sobre el manejo, ¿no? La administración. Entonces, él es un experto.
tiene que, ojo, al validar mi instrumento tengo que elegir al experto también que tenga relación con mi tema, ¿ya? Si voy a hablar sobre autoestima, será la profesora de psicología, que es una experta en su área. Si voy a hablar de gestión pedagógica, tengo que hablar con docentes que tengan ese nivel o superior, ¿no? Pero que sean expertos en su área. Ya, por lo general, ¿no? En educación superior nos piden doctores o maestrantes. Ya, tienen que ser expertos, ¿no? Como les digo, va a depender mucho. En pregrado de repente puede ser, pero por lo general eh, se pide como requisito que este sea un experto en el área, ¿no? En su caso puede ser de repente un magíster, ¿no? Que tenga una amplia experiencia, ¿no? En gestión y administración y va a tener su sello ahí, dice magíster, entonces me está diciendo que es un experto o un doctor, ¿no? Que tenga experiencia en investigación de repente. Por eso es que piden expertos, es un juicio netamente de expertos, ¿ya? La validez es la capacidad de medir aquello que se propone medir, ¿ya? Como les dije, mi instrumento vale, ¿no? Si responde a mi tema, al logro del objetivo que yo quiero que me plantee en mi investigación, me va a permitir mi instrumento analizar la relación, por ejemplo, entre dos variables, entonces sí responde. Dos, la confiabilidad de mi instrumento. ¿Cómo sé que es confiable? ¿No? Obtención de resultados similares en mediciones repetidas. Veo si mi instrumento es confiable, si yo lo aplico a otra realidad y me lanza resultados similares. Si lo aplico a otra y me lanza resultados similares. Tres, objetividad, ¿no? Reducción completa de lo que es el sesgo, cosas superflujas o subjetivas, ¿no? Tiene que ser muy bien elaborado, claro, concreto. Debe, o sea, a la pregunta que yo vaya ya tengo que decir, seguro su tema es crimen institucional. Tiene que ser objetivo, ¿ya? Esos son los tres pilares, ¿no? Que tengo que responder. Ahora la validez. ¿Cómo yo valido mi instrumento? Tiene tres, ¿no? Aspectos en base a esos pilares que hemos dicho. El primer pilar, que es la validez, ¿no? Primero, la validez de contenido, ¿ya? El experto va a revisar los ítems, ¿no? ¿Representan todo el tema? Va a preguntarse eso, ¿no? Entonces, evaluado por juicio de expertos. Por eso ahí va a revisar eso. Validez de contenido, primero. Dos, validez de criterio. ¿Cómo se va a comparar una medida externa relevante? ¿Se relaciona con otro indicador? ¿No? Tiene que estar relacionado con mi operacionalización de variables también. Entonces, está organizado, es coherente la primera pregunta con la segunda, con la tercera, validez de criterio. Tres, validez de constructo, ¿no? Refleja la estructura teórica de la variable. O sea, si las preguntas tienen relación con su sustento teórico, o sea, si habla en su sustento teórico sobre este tema, entonces el evaluado va a realizar un análisis, ¿no? Factorial, en base a este constructo, ¿ya? Luego tenemos el pilar número 2, la confiabilidad, ¿no? ¿Cómo sé que mi instrumento es confiable? Primero, ni válido ni confiable. Dos, confiable pero no válido. Y por último, válido pero confiable. ¿A qué se refiere? Hay que hacer una medición estadística, ¿ya? Podemos hacerlo a través del alfa de Cronbach, que nosotros lo podemos hacer, ¿no? Omega de McDonald, ¿no? Que son generalmente los más usados para escala de Likert, ¿ya? Y la estabilidad temporal, ¿no? El test, retest, que lo voy a aplicar y aplicar, ¿ya? Esa es una forma, es la más usada, el test retest, ¿no? La aplicación. Formas paralelas o mitades partidas, que también lo puedo realizar, ¿ya? Entonces, esa es la forma de confirmar la confiabilidad de nuestro instrumento. Que les recomiendo que lo hagan con alfa de Cronbach, que es el más utilizado, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo rapidito de esta forma. Miren, la guía rápida. Si mides contenido, constructo, confiabilidad y objetividad. Contenido, juicio de expertos, no validación, ¿no? Eliminar o reformular ítems con baja pertinencia, ¿ya? Generalmente, ya siempre los juicios de expertos acaban a validar. El constructo, el análisis factorial nos va a permitir, ver eso. Ya nosotros lo podemos ver a través del análisis factorial. Revisar las dimensiones, si los ítems no se agrupan, no se agrupan.
Confiabilidad lo podemos hacer nosotros a través del alfa de Chromach o Omega, ¿ya? Eso también lo podemos hacer nosotros. Y la objetividad, ¿no? Con instrucciones estandarizadas, evitar preguntas guiadas o interpretación, ¿ya? Eso. El que nos van a pedir acá nosotros, por lo general, es con el juicio de expertos, es el primero de acá, ¿ya? El de contenido sí es adecuado o válido. El formato para la validez de un instrumento es abierto, no es cerrado. Ustedes pueden construir su propio, su propio formulario de validación de instrumento. Y ahora, ¿cómo valido instrumentos? Hay 6 pasos clave. Revisión de la matriz, el juicio de expertos, el ajuste del instrumento, la prueba piloto, la confiabilidad y la versión final. ¿Ya? Esos son los 6 pasos que tenemos que seguir. La primera, la revisión de la matriz, ¿no? Primero siempre vamos a revisar variable, el concepto principal, las dimensiones, por eso acá la operacionalización de esas variables tiene que estar bien elaborada, las dimensiones del concepto, los indicadores y los ítems, las preguntas exactas que se va a tomar, ¿ya? Si todo esto está bien, entonces ya tenemos ahí un visto bueno. Hay que comprobar la relación perfecta, cada ítem debe responder obligatoriamente a un indicador, no puede ser diferente, ¿ya? Eso es importante. El juicio de expertos, ¿no? Hasta acá lo hemos hecho nosotros. Acá el juicio de expertos, le entregamos, ¿no? Una notita a un evaluador, mínimo 3, ¿ya? Son mínimo 3 el juicio de expertos, ¿ya? Entregamos una notita para solicitar la evaluación a un especialista sobre nuestro instrumento, ¿ya? Tiene que considerarse estos aspectos: pertinencia y relevancia, claridad de la redacción y suficiencia de los ítems. El experto va a ver todo esto, ¿ya? Tenemos que elaborar una ficha de validación nosotros firmadas, ¿ya? Ellos, estos 3 expertos, nos los van a firmar y van a decir que nuestro instrumento es válido, ¿ya? ¿Cómo aprobamos esto, que nuestro instrumento es válido? Ítems con valoración aceptable o corregidos. El experto te puede decir, tu instrumento es adecuado, responde a tu objetivo de tu investigación, o te va a decir, no, corregí, tienes que corregir, luego te firmo. Y en base a eso nos van a revisar nuestro instrumento, ¿ya? Esto es con juicio de expertos mínimo 3, como les dije. El ajuste y prueba, ¿no? La prueba piloto. Hay que modificar la redacción, la escala, el orden, si es que el experto nos ha dado una recomendación. Vamos a aplicar a una pequeña muestra, pequeña, similar a la población real, para ver si, ¿no? Si nos ha funcionado, ¿no? Entonces, acá el lenguaje claro, aplicable al contexto. También tenemos que verificar que no existan dificultades graves en su aplicación, ¿no? Y la comprensión, sí o sí, tiene que ser comprensible, ¿ya? Eso es ajuste y prueba, si es que existiera, si no, todo bien. La confiabilidad ya lo habíamos dicho, vamos a calcular la consistencia interna a partir de nuestra prueba piloto para obtener un valor de coeficiente aceptable según el propósito, ¿ya? Luego integramos todos estos cambios, ¿no? Para preparar la codificación, ¿no? Y garantizar de esta forma la objetividad. Y listo, a partir de aquí ya estamos preparados para poder, ¿no? Trabajar y aplicar nuestra investigación. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Después de aplicar nuestra investigación. Ya vamos a terminar. Aquí está, ya la encontré.
¿no? Entonces, ¿para qué es importante la validez? ¿No? ¿Por qué es importante? Porque esto protege nuestra investigación. Ya es el escudo de la validez, como lo vemos acá. Ya todo esto nos va a indicar que nuestro instrumento es el adecuado, ya que nuestro instrumento es el aceptable y aquel que nos va a llegar, ¿no? Nos va a ayudar también a llegar a nuestro objetivo dentro de nuestra investigación. Que nuestros resultados van a ser confiables, porque eso es lo que queremos, que también a través de estos resultados no vamos a evitar esos sesgos que muchas veces podemos tener. Y si no hacemos todos estos pasos, por lo general los resultados de nuestra investigación no se llegan a probar. Nos dan muchas veces hipótesis nulas o hipótesis que de repente no, ni siquiera podemos nosotros llegar a redactar los resultados de manera adecuada. ¿Ya? Por un lado tenemos, por eso no se olviden, el juicio de expertos, evaluación teórica de pertinencia y claridad, que lo van a realizar. La prueba piloto, ¿no? Los realizamos nosotros, lo aplicamos a un pequeño grupo para detectar ciertas fallas o de repente no se ha comprendido alguna pregunta, entonces lo realizamos nosotros. Y la confiabilidad, ¿no? Es ese cálculo estadístico que vamos a hacer, pero lo trabajamos generalmente con el alfa de Cronbach, la consistencia interna o el grado que se produce entre los resultados conscientes, ¿ya? Entonces, acá el grado en que un instrumento va a medir realmente la variable que se pretende medir. Eso es lo que se busca con la validación de los instrumentos, ¿ya? Entonces hay que hacer un autodiagnóstico, ¿no? Metodológico acá también. No hay que confundir enfoque con tipo de investigación, por favor, eso a veces es el error que más grande cometemos, ¿no? Confundimos el enfoque cuantitativo o decimos, no, el tipo de investigación cuantitativa, no. El tipo de investigación es muy diferente. Hay que separar conceptualmente el enfoque cuantitativo y el tipo de investigación. Puede ser correlacional, descriptiva, exploratoria y los que ya hemos visto, ¿ya? Ya para ir culminando la sesión. 2, hay que llamar experimental a un estudio sin manipular variables. Usar diseño no experimental cuando solo se observan fenómenos naturales. ¿Ya? 3, muestra por conveniencia, ¿no? Sin recortes ni límites, justificar el acceso y delimitar claramente el alcance de las conclusiones. Y 4, hay que redactar teoría, ¿no? Sin aplicación al estudio, no. Debemos definir brevemente y justificar cada decisión propia. Ya, entonces, estas cositas generalmente son los pequeños sesgos que cometemos al momento de hacer la parte del diseño metodológico. Ya confundimos técnica e instrumento, lo que les decía, y otros aspectos más que generalmente son, obviamente, son términos, ¿no? Muy técnicos, pero es importante por eso llegar a lograr la calidad metodológica, ¿no? Claridad, coherencia, rigor, transparencia y pertinencia, ¿ya? En claridad, cada decisión se entiende sin ninguna ambigüedad, tiene que ser clarísimo. La coherencia entre el problema, las variables, el diseño de investigación, los instrumentos corresponden perfectamente, el marco, el sustento teórico responde a todo, a nuestro tema. 3, el rigor, los procedimientos de muestreo, validación y análisis están detallados. 4, el capítulo permite, ¿no?, que otro investigador replique el procedimiento exacto, es transparencia. Si esto se puede hacer, está bien, ¿no? Y 5, las herramientas responden adecuadamente al contexto educativo. Si está bien, va con mi investigación, ¿no? Si es así, entonces todo está perfectamente. Entonces, vamos a ver esto en un pequeño ejemplo que tenemos acá. Miren, más o menos así tenemos que construir nuestra temática, pero esto obviamente es de manera sencillita, ¿no? Y voy a ver si les pido una matriz para que puedan hacer este ejercicio también, ¿ya? El tema va a ser gestión directiva y clima institucional en docentes. ¿Ya? Ese es el tema. Obviamente aquí podemos someter, ¿no? La unidad educativa, tantos en la gestión, como les expliqué cómo se hace el título, ¿no? Pero de manera genérica ponemos esto, nuestras dos variables. Tenemos variable 1 y variable 2. Nuestra variable 1 es gestión, ¿dónde está? No sé. Nuestra primera variable es gestión directiva. Nuestra segunda variable es clima institucional, ¿no? En docentes. Tenemos nuestras dos variables. Vamos a ver el enfoque, que es lo primero que vemos. Nuestro enfoque va a ser
cuantitativo, netamente datos numéricos. 2 va a ser el diseño, ¿ya? ¿Qué tipo de diseño? El diseño va a ser no experimental, de corte transversal, en un solo momento. Ya es no experimental. ¿Cuál va a ser mi método de análisis? Va a ser análisis estadístico, descriptivo y correlacional. Quiero ver, ¿no?, la relación que existe entre la gestión directiva y el clima institucional. Tipo de investigación, no se olviden, ¿no? Va a ser el tipo de investigación correlacional. Va a buscar un grado de asociación entre las dos variables. Instrumento que voy a utilizar, cuestionario tipo Likert, organizado en dimensiones. Traten de hacer su cuestionario entre 5 dimensiones a 3 mínimamente, ¿ya? 20 preguntas. Es lo que más se recomienda, ¿ya? Pero va a depender también de ustedes y del investigador. Y ya culminando esto, la población, ¿no? Perdón, acá era la población primero, ya, pero no importa. Docentes de secundaria, Distrito Educativo X, gestión 2026. ¿Ya? Más o menos de esta manera tiene que estar nuestro perfil de tesis. Tiene que mostrarme todo esto. ¿Ya? Este es el procedimiento que debe de cumplir mi perfil. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo que todo tiene que estar conectado, como les decía. ¿Ya? Ya tenemos esto, un problema de investigación, hemos realizado nuestro objetivo, ya realizamos nuestra hipótesis, hasta aquí lo tiene, justificación, todo, ¿ya? Lo que nos falta, lo que ahora ustedes ya van a realizar, ¿no? Es la parte netamente del diseño metodológico, es otro capítulo grande, han visto que es un poquito amplio, pero nada difícil. El paradigma puede ser positivista o postpositivista. Les recomiendo que lo hagan positivista. Estoy segura que la mayoría de sus tesis van a ser positivistas. ¿Ya? No están sujetas a probabilidades, sino a resultados objetivos. Su enfoque va a ser cuantitativo. Su diseño de investigación tiene que tener el tipo y la temporalidad, tipo correlacional, descriptivo, ¿no? Su alcance. Tienen que tener su universo, población y muestra, que es la unidad de análisis. Consideraremos siempre la operacionalización de nuestras variables para nuestros instrumentos, la técnica, cómo voy a hacer, cómo voy a sacar estos resultados y con qué, ¿no? Son nuestros instrumentos. Luego, después de realizar mi instrumento, hago mi validación a través de juicio de expertos y el análisis de datos. Puede ser mi análisis factorial o el análisis estadístico por alfa de Cronbach. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, está relacionado, ¿no? Todo mi tema tiene que ir relacionado adecuadamente. No puedo saltarme ninguno de los espacios o irme de otra manera. Salvo si alguno de ustedes vaya a realizar una tesis, una tesis de tipo cualitativo, que obviamente el esquema es similar, ¿no? Casi no cambia, pero obviamente tiene otra mirada. ¿Ya? En los paradigmas sociocrítico es el más utilizado en el cualitativo, entonces este paradigma es diferente también, ¿ya? Las técnicas también van a cambiar, entonces todo esto va a depender mucho del tipo de tesis que ustedes quieran realizar, desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo, ¿ya? Ahora, ¿qué van a hacer? Ya no les voy a quitar más tiempo, ¿ya? Para esta tarea número 3, lo que tienen que hacer es esto, todo este diseño metodológico. ¿Ya? Acá vamos a ir eligiendo todo esto, todo el diseño metodológico, ¿ya? Que es una parte muy importante. Sería el capítulo número 3. Ya aquí parece muy largo, ¿no? Pero en realidad yo les mostré todos los tipos de alcance, los tipos de investigación que se tienen, ¿ya? Entonces vamos a ir cumpliendo con el esquemita, ¿ya? Que tenemos y vamos a pasarnos al capítulo número 3 también, que es el diseño metodológico, ¿ya? Donde van a elegir el paradigma, el enfoque, ¿ya? Todo aquello que hace a la investigación cuantitativa. Tipo de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo van a elegir uno.
Diseño de investigación, ¿ya? ¿Cuál va a ser? Su método, técnicas e instrumentos, población, universo, muestra, técnicas e instrumentos, ¿ya? Háganmelo hasta ahí. Ya, lo que no les voy a pedir que hagan todavía es, ¿dónde estamos? Van a hacer todo esto, población, está aquí, universo, población y muestra, sí lo van a hacer. Las técnicas lo van a hacer también. No me van a hacer todavía la validez. Ya, eso sí les va a tomar, ¿no? Con un juicio de expertos y demás. Validación de instrumentos no me lo van a hacer todavía. Ya, no lo van a hacer. Ya, entonces lo único que quiero que hagan es hasta antes de la validación. Ya, hasta instrumentos de investigación, por favor, haremos la tarea. Ya, hasta ahí, por favor. Y yo voy a ir revisando ya poco a poco para que también ustedes puedan tener ya su perfil avanzado y incluso ya solamente sería aplicar sus instrumentos y tenerlo listo. Ya, por favor, hasta ahí van a hacérmelo, hasta instrumentos de investigación. Traten de hacer su instrumento, ¿ya? Y si alguien lo hace, lo pasa y lo anexa a su perfil, ya, pero si no, no les voy a pedir, pero quiero que me pongan qué van a utilizar, ¿ya? Entonces, esto no me lo van a realizar todavía. No construyan todavía su instrumento de investigación. Si alguien pero lo quiere hacer, quiere adelantar, hágalo, sí lo vamos a revisar, ¿ya? Pero sí o sí me tienen que hacer hasta el punto técnicas e instrumentos de investigación. Hasta ahí, por favor, entonces lo vamos a realizar. ¿Ya? Ha sido un placer estar con ustedes, a mis 7 participantes que están, ¿no? Licenciado Nelson, que siempre está, la licenciada Rocío, ¿no? La licenciada Miriam, que estaba hace rato, ya no está, ¿no? La licenciada Verónica, gracias por estar presentes en la sesión de hoy. Que tengan buenas noches, nos vemos, por favor, no se olviden de hacer sus tareas, por favor. Eso es lo único que les voy a pedir. ¿Ya? Cuídense mucho, que tengan una buena noche. Hasta la siguiente sesión. Buenas noches, licenciado Nelson. Que tenga buena noche. Dicen Verónica también, licenciada Rocío. Buenas noches.